Yo era un hombre que me gustaba probar cualquier vieja que tuviera buen cuerpo, o que fuera atractiva físicamente. Desde niño crecí en un ambiente disfuncional. Me acuerdo que mi padre era un alcohólico desde que tengo uso de razón, y se la pasaba golpeando a mi madre. Vivíamos en ese entonces con mi abuela paterna, quien adoraba a mi padre. Por ese motivo, me acuerdo muy bien cómo trataba a mamá, y no decía nada cuando la estaba golpeando. En total éramos 3 hermanos y una hermana. Ellos eran mucho más chicos que yo, pero por alguna razón siempre me sentí muy apegado a mi padre. Sabía de antemano que era un desgraciado, porque andaba con muchas mujeres y se gastaba su dinero en alcohol y esas cosas. Mamá a veces no tenía para darnos de comer, y aceptaba las limosnas de mi abuela, quien era una mala suegra con mi madre. Al parecer nunca la quiso, pero esa ya es otra historia. Conforme pasaron los años, un día mi madre no aguantó más los malos tratos de papá, y nos llevó lejos con mi abuela materna. Recuerdo bien que apenas si pudimos pagar el camión, porque mamá no tenía más centavos. Vivimos entonces unos meses con mi abuelita, pero yo no me acostumbraba. Extrañaba el campo y la casa de mi otra abuela junto con papá. Para ese entonces tenía cerca de 10 años, y pues, aunque mi madre insistió en que me quedara con ella, al final me terminé yendo con mi padre. Después de ese tiempo, crecí viendo cómo se perdía en el alcohol. Me acuerdo que salía todas las noches a buscarlo, y terminaba encontrándolo tumbado en el suelo, de borracho. La gente solo nos miraba, y hasta cierto punto sentía que les ocasionaba algo de lástima, pero eso nunca me importó. A pesar de todo, yo amaba a mi padre, y me dolía que se perdiera de esa manera. Conforme pasaron los años, fui creciendo con la compañía de mi padre. Ya me había acostumbrado a su vicio. Y bueno, no me quedaba más que salir a buscarlo cuando no aparecía. A veces soñaba con tener una familia distinta, pero la vida misma me fue haciendo de corazón duro, a tal grado que comencé a defenderme de quienes me llegaban a humillar. A la edad de 13 años, comencé a mirar a las muchachas. Mi padre aplaudía cuando le contaba sobre alguna chica, y comencé mi primera experiencia con una novia. Esta la quise mucho, pero también me gustaban otras más. En esos momentos, papá decía: «Ese es mi hijo, le gustan varias viejas». Y motivado por su forma de ver la vida, comencé a andar con varias chicas a la vez. Eso ocasionaba que, pues, quien fuera mi novia terminara conmigo, pero nunca me importaba. Al final de cuentas, siempre había quien quisiera algo de mis caricias. Un año después, mi padre empeoró en su vicio de alcohol. Ya no lo soportaba, y terminábamos discutiendo tan feo que un día me salí de casa. Al regresar, ya no deseaba vivir con él, pero no tenía otro lugar a donde ir. Entonces comencé a trabajar por mi propia cuenta, y al ganar dinero me hice mucho más independiente. Sin embargo, con el paso de los años, las chicas comenzaron a acercarse mucho más. Y bueno, pues me agradaba que quisieran andar conmigo. Algunas de ellas me gustaron mucho, y no dudé en aprovechar cada una de las oportunidades que me daba la vida. Anduve con varias a la vez. Algunas veces ellas me reclamaban, pero otras aceptaban ser la segunda o la tercera, y eso a mi padre le hizo sentir cada vez más orgulloso. «Ese es mi hijo», decía él. «Es todo un hombre». A los 15 años, me junté con una de mis novias. Bueno, quise probar lo que se sentía tener intimidad todos los días. Ella, de nombre Pilar, se entregó a mí por primera vez, y ahí inició nuestra historia como pareja. Ambos éramos muy jóvenes,
Pero aunque ya vivía con ella, no podía dejar de mirar a otras chicas, sobre todo porque me consideraba el hombre más popular del pueblo. En ese tiempo estaba con Sara y con Mariana al mismo tiempo. Cuando ellas se dieron cuenta que ya era un chico juntado, al principio me dejaron de hablar, pero tiempo después volvieron a buscarme, porque les encantaba cómo les hacía el amor. Ningún chico podía llenarlas como yo, pero al mismo tiempo me era imposible dejar a Pilar. Era como si realmente la quisiera, aunque la verdad nunca entendí ni supe lo que era amar, y hasta la fecha sigo sin entenderlo. Hubo demasiados problemas, entonces nos separamos 10 meses después. Aparte, ella siempre me reclamaba todo el tiempo, porque según no le daba dinero. Bueno, casi nadie quería contratar a un chico de 15 años. Y lo que le daba era por parte de mi padre, quien siempre me ayudó. Decidí regresar con papá, pues él siempre me apoyó en todo, y viví con él hasta que nuevamente decidí vivir con otra mujer. Sin embargo, tenía por ahí varias novias más, con quienes me sentía muy bien, sin querer dejar a mi segunda pareja. Ella, de nombre Isabel, me aceptó con todas mis infidelidades, porque desde un principio sabía que andaba con más mujeres. Me di cuenta de su total control, hasta me revisaba los mensajes del celular. En ese tiempo, tenía uno de esos teléfonos que se subían y bajaban la pantalla. En algún momento intenté dejar de ser un mujeriego, pero no podía hacerlo. Mi instinto de hombre era mucho más fuerte, y con algunas más me andaba acostando. Ellas en un principio creían en mis palabras, porque no es por presumirles, pero yo tenía buena labia. Algunas veces mis amigos y conocidos preguntaban cómo le hacía. Sin embargo, era algo que llevaba en la sangre, el poder de consentimiento. No obstante, esa relación tampoco duró mucho. Sí la quería, o más bien me sentía de maravilla con ella en la intimidad, pero hasta ahí terminaba el encanto, pues estaba conociendo a otras mujeres más, y entre ellas apareció Jimena. Hasta ese momento yo tenía 18 años, iba a cumplir los 19 apenas. Jimena me resultó ser una mujer interesante, porque a ella la conocí en esa famosa plataforma de chat. Sin embargo, aún no tenía otras relaciones amorosas de mi querido pueblo. Las chicas me querían, eso no lo iba a negar, y bueno, ellas eran compartidas. Aceptaban mis infidelidades sin problema. Jimena tenía una foto de perfil donde se veía bien. No era muy guapa, pero algo tenía que llamaba mi total atención. En ese momento no entendía nada de tecnología, pero me aventuré para conocerla justo en la ciudad. Iba muy nervioso por tener otra más de mis conquistas, pero esta era totalmente diferente. Nos quedamos de ver en una hora determinada. Al conocernos sentía una conexión extraña, de esas que son muy fuertes, y pues con la primera mirada caí rendido a sus pies. Su voz se escuchaba muy dulce, pues hablaba en otro tono demasiado bajo, como susurrándome. Ella se veía tímida, poco femenina, pero algo tenía porque me gustaba esa forma de ser. La pasamos muy bien en todo el día. Estuvimos juntos mirando la Catedral de la Ciudad de México, y después nos fuimos a otros lados. Lo raro de todo fue que aún no le daba ni un beso, mucho menos le propuse tener intimidad. Era como si esta mujer representara la inocencia en su totalidad. Horas después nos despedimos, pero sentí una especie de nudo en la garganta. Era como si no me quisiera ir de su lado. Algo me estaba sucediendo. La muchacha parecía un fuerte imán, y creía ser capaz de irme con ella a cualquier lugar. En ese momento,
ella sí se despidió con un beso. Y bueno, ahí comenzó una relación con ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no pude estar lejos de su lado y terminamos viviendo juntos. Me acuerdo de que en ese entonces andaba bien clavado y dejé de frecuentar mis otras relaciones. Solo fue por un tiempo, porque meses después las volví a buscar por mensajes de texto. Entré a trabajar en un rastro. Ahí conocí varias mujeres, quienes me hablaban bien. Ellas se me insinuaban, y pues quise disfrutar el momento, porque aún era joven, y realmente no me sentía feo. Les mandaba mensajes cuando Jimena no se daba cuenta. Así fue por un buen tiempo. Sin embargo, sentía como miedo de engañar a mi pareja. No sabía por qué, si nunca me había pasado. Porque anteriormente me valía todo, y las mujeres eran quienes aceptaban todo lo que hacía. Pero este no era el caso. Tuve mucho cuidado cuando frecuentaba en el trabajo a Yadira. Ella se me acercó en un primer momento, porque según deseaba conocerme. Insistió varias veces, y al final de cuentas, no pude resistirme. Comenzamos a charlar en el trabajo, luego durante los descansos, porque ella se encargaba de limpiar. En la salida la invitaba a un café, y a veces llegaba más tarde de lo normal a casa. Pero Jimena no me decía nunca nada. Al parecer me tenía absoluta confianza. Aproveché esto de ella y comencé a llegar todos los días tarde, porque me quedaba platicando con Yadira. Y cuando ella me besó, me dijo que fuéramos a un lugar más privado. Me propuso tener intimidad. No obstante, algo ocurrió, porque cuando quise estar con ella, no pude hacerlo. Me sentí impotente. Por más que me esforcé, no logré estar con ella, y me dio mucha pena. La chica salió muy enojada del cuarto de hotel, y justo cuando me estaba vistiendo, bien que escuché como una risa de mujer que venía detrás de la puerta. Me asomé muy enojado, pensando en que alguien pudiera estar husmeando, pero mi sorpresa fue no encontrar a nadie. El pasillo del hotel estaba solitario, y se empezó a poner algo frío. Después de vestirme, salí de inmediato para llegar a mi casa. Cuando entré, sentí el mismo ambiente del hotel. La casa estaba sumida en una temperatura muy fría. Le grité a mi esposa que ya había llegado, quien se oía desde la cocina. Caminé hacia donde estaba ella y abrí la puerta, pero me quedé inmóvil por unos segundos, cuando la miré descuartizando un pollo de manera violenta, y hasta se escuchaba el cuchillo en aquella tabla. Ella se detuvo por unos segundos para voltear a mirarme, pero sus ojos no parecían ser los de ella misma. Era como si tuviera frente a mí mismo a otra persona. A partir de esos momentos, comenzaron a sucederme muchas cosas. Cuando intentaba una nueva conquista, todo me salía mal en el momento de estar íntimamente con ellas. Mi miembro no me respondía, pero lo extraño era que con mi esposa no pasaba eso. Cuando estábamos juntos, lo hacíamos sin problema. Entonces no comprendía mi situación con las demás mujeres. Con el tiempo dejé de insistir y tener conquistas. Me sentía perdido, muy mal, porque ese no era yo. Mis amigos y conocidos siempre preguntaban, y hasta se burlaban de mí, porque ya había aparecido la mujer que al fin me domara. Esa era Jimena. Desde que me junté con ella, ya no podía mirar a nadie más. Primero comenzó a sucederme lo de la impotencia. Después, cada que intentaba charlar con otra mujer, me sucedía un incidente. Por ejemplo, en una ocasión perdí mi teléfono celular. Otras veces me llamaron la atención en el trabajo. Y por último tuve un asalto a mano armada. Cuando Jimena se enteraba de esos acontecimientos, no decía nada, solo me abrazaba
y siempre me ofrecía sus tés medios amargos. Según eran para calmar mis nervios. Sin embargo, ella nunca preguntaba los detalles de mis incidentes. «Deberías tener más cuidado», eran sus únicas palabras. Al principio no les di importancia, pero con el paso del tiempo, pensé que quizás no me quería realmente, pues nunca me celaba, tampoco me revisaba el teléfono, ni cuestionaba cuando andaba conquistando a alguien más, aunque esas conquistas nunca se concretaban, por aquello que les he relatado desde un principio. Al pasar 2 años, ya no insistí con otras mujeres, pero esa vida que llevaba se me hacía demasiado aburrida. A veces quería ir a pasear con Jimena. No obstante, ella siempre me decía que estaba muy cansada o tenía dolores de cabeza. Mis amigos cuestionaban por qué estaba con ella, si no era para nada atractiva, y mucho menos se arreglaba. Y aún así, nunca se me pasaba por la cabeza dejarla. Sentía que no imaginaba mi vida sin ella. Era como si haberla conocido hubiese propiciado que lo infiel se fuera de mi vida, porque ahora solo vivía para estar con ella, aunque me aburriera a ratos. De alguna manera, así era feliz, a su lado, con su extraña manera de querer. Sin embargo, un día todo cambió cuando comencé a notar esas cosas que no me había dado cuenta en ella. Quisiera que prestaran atención en lo siguiente, aunque tal vez piensen que esté loco, porque eso pensaba de mí mismo. Hasta llegué a pensar que quizás yo estaba perdiendo la razón de alguna manera. Un día renuncié al trabajo. La razón era que todo el tiempo me sentía muy cansado, y tuve un incidente con una de las máquinas. Por mi culpa, un trabajador se cortó 2 de sus dedos, y eso fue para mí muy fuerte. Él declaró todo como accidente, y gracias a que el empleado tenía un seguro, su familia pudo hacerse cargo de los gastos sin problema. Aunque ellos terminaron odiándome de alguna manera, porque la responsabilidad de operar esa máquina era mía. Renuncié entonces al trabajo. Como tenía dinero ahorrado, me quedé en casa hasta encontrar otro empleo. Me acuerdo de que la pasaba todo el día allí, pero a veces veía salir a Jimena de manera sospechosa. Las primeras veces decía ir a realizar algunas compras, pero eso ya era todos los días y justo a la misma hora. Me quedé entonces con esa duda. ¿A dónde irá? Por un momento supuse una infidelidad de su parte, pero nunca la veía en el celular, y es más, hasta yo podía utilizarlo sin problema. Me daba cuenta con el paso del tiempo que Jimena era una mujer demasiado rara. Casi no mostraba afecto, ni mucho menos alguna expresión facial. Siempre me hablaba con esa seriedad, e inclusive cuando teníamos intimidad, ella no decía absolutamente nada. Bueno, eso fue lo primero que detecté en ella, pero conforme me quedaba más tiempo en casa, me llegaban varios aromas distintos. Primero era como a perfume, o de esa esencia que tienen los fabulosos. Eso siempre decía cuando yo despertaba. A veces Jimena ya no estaba, pues se levantaba temprano para hacer el desayuno. Otras veces estaba recostada mirando hacia la ventana. En esos momentos, la habitación siempre estaba helada. Fuera época de calor, siempre sucedía lo mismo. Cuando la rentamos, nos dijeron que apenas la habían construido, y no tenía problema de humedad y esas cosas. Tiempo después, intenté pasar más tiempo con mi esposa, pues ya no se me daba buscar a otras mujeres. Entonces deseaba matar el tiempo con ella. Le pedía salir a algún lugar y ella aceptaba, pero siempre estaba muy callada, y eso me terminaba desesperando como no tienen idea. Un día realmente me asusté mucho por cómo estaba actuando Jimena.
ya que compramos pollo para hacerlo frito, y la sorprendí comiéndose el guacal con sangre crudo. Ella me miró e hizo que no ocurriese nada. Se limpió la boca con una servilleta y se puso a freír el pollo restante. Yo la verdad estaba muy desconcertado con su actitud. La miraba y sus ojos parecían otros, de otro color y con un brillo diferente. Cuando terminó de cocinar, llevó la comida a la mesa. Tenía una expresión, o más bien una mueca de satisfacción en su rostro, y antes de comenzar a servir, me dijo: «Espero que lo estés disfrutando, cariño». De repente, un susurro llegó a mi cabeza, y al mirar directo a los ojos de Jimena, allí se encontraba una mujer con la cabeza agachada detrás de ella. No le pude ver el rostro, porque sus cabellos me lo impedían. Salí corriendo de la cocina, mientras Jimena me seguía mirando. Cuando llegué a la calle, casi me atropella un auto, y pues la verdad de la impresión caí al suelo desmayado. Entre mi inconsciencia oía voces que me gritaban, pero también miré que estaba Jimena ahí entre la oscuridad, con un cuchillo en su mano, y con la otra sostenía una taza de té. Cuando desperté, me encontraba en mi cama. Miré a mi alrededor, pero todo me daba vueltas, y a los pocos minutos la puerta se abrió. «¿Te sientes bien?», era mi esposa con una taza de té. Ella se acercó y preguntó con una voz sutil por qué me había salido de esa manera de la casa. «Creo que no te has sentido muy bien, mi amor», ella dijo sosteniendo mi cabeza para que bebiera ese té amargo. De alguna manera no quería beberlo, pero su mirada penetrante me hizo obedecer sus indicaciones. Jimena actuaba cada vez más raro, y comencé a sentir demasiado miedo con su sola presencia. Por las noches ella se levantaba misteriosamente, y al querer seguirla, las piernas no me respondían. Toda mi vida se estaba convirtiendo en un caos. Un día, me visitó un amigo a la casa, junto con su esposa Tamara. Jimena los llevó hasta mi habitación, porque aún me sentía demasiado débil. Cuando ambos me vieron, quedaron impactados. «Por Dios, ¿qué te sucedió, hermano?». Tamara, por su parte, no dejaba de mirar a Jimena. Era como si hubiese descubierto algo, porque cuando ella salió de la habitación, se acercó para decirme: «A ti te están embrujando». Mi amigo quedó mirando a su esposa cuando me hizo ese comentario, y yo me quedé mudo de la impresión. Para nada creía en esas cosas, pero los últimos acontecimientos me estaban haciendo dudar un poco de mi cordura. En ese momento, escuché que Jimena salió de la casa, y cuando lo hizo, comencé a contarles todo a mis amigos, desde la situación con las mujeres y hasta la extraña actitud de Jimena. Ellos no podían decir ninguna palabra, pero Tamara, su esposa, me dijo que mi pareja venía siendo una mujer muy peligrosa. En esos momentos, ellos comenzaron a revisar la habitación. Miraron por debajo de la cama, en el baño, en el closet, pero no hallaron nada. De pronto, algo se escuchó desde la cocina. Para eso, mi amigo fue a ver qué estaba sucediendo, y segundos después le gritó a Tamara. No me pude quedar con la duda acostado, y con algo de dificultad por la debilidad de mis piernas, comencé a caminar directo hasta la cocina, sosteniéndome de las paredes. «Mira, yo tenía razón», dijo Tamara. En sus manos sostenía un recipiente de cristal en forma de una pecera de esas redondas. Adentro estaba una fotografía mía de cuerpo completo, con muchos alfileres, sobre todo en mis piernas. Seguido de eso, Tamara insistió en que Jimena me estaba haciendo algún daño, y después de varios minutos discutiendo, comencé a sentir la temperatura demasiado helada,
y bien que vimos los tres cómo un niño pasaba corriendo de la cocina hasta la sala y desaparecía atrás del sillón. Mi amigo comenzó a decir que la casa estaba embrujada, pero Tamara logró hacer que éste se calmara. Ella me dijo que Jimena había hecho varios conjuros con mi fotografía, y por ende algunas cosas de la oscuridad se habían pegado como chicle en mi casa. Esa mujer tiene el diablo adentro, y jamás dejará que busques a alguien más. Todo el tiempo te utilizó de esta manera. Cuando escuché las palabras de Tamara, no lo podía creer. Sin embargo, todo tenía sentido. Desde mi impotencia en la intimidad con otras mujeres, y ya no podía mirar a otra, porque a veces me sucedía desgracia tras desgracia. Entonces decidí enfrentarla, pero necesitaba la compañía de mis amigos para sentirme seguro. No obstante, antes de que llegara Jimena, Tamara logró de alguna manera romper ese conjuro en mi contra, aunque ella me dejó en claro: para estar curado necesitarás más tiempo. Le pregunté cómo sabía eso, pero ella me dijo que era una historia muy larga y después tendría tiempo para contarla. En esos momentos iba llegando Jimena. Cuando miró que estaba ese recipiente de cristal en la mesa de la cocina, se dio la vuelta para salir de la casa y jamás regresó. Pasaron los días y mandé a cambiar las chapas de la puerta. No deseaba verla de vuelta, porque en realidad, cuando se fue, comencé a sentirme bien. Me recuperé de las piernas, y después de unos meses, al salir con una chica, logré estar con ella en la intimidad. Sin embargo, por las noches tenía pesadillas. Soñaba que había una mujer con el pelo largo y vestido blanco al pie de mi cama. A veces escuchaba la voz de Jimena por toda la casa, principalmente cuando me estaba bañando. Y un día miré su rostro a mis espaldas, cuando me estaba rasurando frente al espejo. Tamara, por su parte, fue a limpiar toda la casa. Hasta llegó un padre a bendecir, para ahuyentar a las malas vibras. A partir de ese momento, todo se fue calmando. Yo me encontraba feliz, pero un día estaba medio dormido, y bien que sentí como alguien se me subía en el cuerpo. Al abrir los ojos, era Jimena, y al pegar un grito, ella ya no estaba. Entonces, Tamara me dijo que Jimena pretendía volverme a hacer daño, como venganza por haber comenzado a andar con varias mujeres a la vez, pues pasara lo que pasara, yo seguiría siendo un maldito infiel.